Listo. Ahí estamos. Chicos, lo que quedaba pendiente, sí, eso lo tenemos que consensuar con vos, es la fecha del parcial. ¿La qué? La fecha del parcial, como para que ellos ya vayan Pero, fijando. pero la fecha del parcial era la que nos había pasado básicas, ahora reviso. Ah, Están consensuadas con básicas, no podemos cambiarlas ya, no, ¿eh? no, no, sé que no los podemos cambiar y que hay que pedir autorización. Bueno, si lo tenés, sí, así ya a ellos se los pasamos. Sí, eran las que habíamos hablado. Espera un cachito que las busco. Dale, dale, perfecto. Bueno, chicos, vamos a arrancar. No sé si había quedado algo pendiente de la clase pasada. Me parece que no, pero por las dudas les consulto a ustedes. Bueno, vamos a empezar. eh, bueno, hoy vamos a trabajar con un ejercicio y vamos a ver si después les doy uno para que ustedes hagan y lo suban, ¿sí? O me lo envíen por mail. Vamos a ver. Bueno, vamos a arrancar entonces, les comparto pantalla. Bueno, vamos a arrancar entonces con este enunciado y después vamos a ver un apuntecito que se llama normalización. Bueno, fíjense que esto está subido, el nombre del ejercicio, el nombre del archivo es ejercicios MER, y el ejercicio que vamos a tener que trabajar es el ejercicio 4, ¿sí? Bueno, si quieren ahora lo leemos entre todos, y les voy a dejar un ratito para que ustedes lo vayan analizando y después les voy a presentar una solución, ¿sí? Y después de eso, ustedes van a analizar otro enunciado, ¿sí? Vamos a ver tanto el modelo entidad-relación como el mapa canónico. Un poco con esto vamos a ir terminando ya los lineamientos relacionados con bases de datos, con modelo entidad-relación, y bueno, vamos a pasar a la parte de normalización y después vamos a pasar a SQL, que es el siguiente tema que va a tocar Silvia. Bueno, vamos a analizar entonces este enunciado. Un conocido periódico deportivo desea crear una base de datos para almacenar información relativa a un campeonato mundial de fútbol recientemente celebrado. Debe recogerse información sobre las selecciones nacionales participantes, los jugadores, los entrenadores, los colegiados y los estadios donde se celebraron los partidos. Bueno, acá son las cosas a las que tenemos que prestar atención, ¿sí? Ahí ya un poco nos va marcando cuáles serían las entidades de interés de nuestro sistema, ¿sí? Bueno, un jugador pertenece a una única selección nacional y no hay dos jugadores con el mismo nombre. Es importante recoger los motes o sobrenombres de aquellos jugadores que los posean. Un jugador puede jugar en varios puestos distintos a lo largo del campeonato: defensa, central, delantero, pero en un determinado partido solo puede jugar en un puesto. De cada jugador interesa su edad, país y ciudad de nacimiento, así como el nombre del club al cual pertenece y a qué país pertenece dicho club. Cada selección nacional tiene un único entrenador y un entrenador solo puede entrenar a una selección. Interesa conocer la edad y la nacionalidad de cada entrenador, así como los distintos clubes a los que entrenó en el pasado. Cada partido del campeonato enfrenta a dos selecciones y se celebra en un estadio. Interesa saber la fecha y el resultado final del partido, así como el nombre, la ciudad y la capacidad del estadio en que se celebra el partido. En un mismo estadio puede jugarse más de un partido, por supuesto, en distintas fechas. En cada partido intervienen 3 colegiados, el árbitro y 2 jueces de línea, uno para cada banda. Un colegiado puede realizar una función en un partido y otra distinta en otro. Es conveniente conocer la nacionalidad de cada colegiado, ¿sí? Entonces vamos a tratar, yo ahora les voy a dejar un ratito cortito como para que lo analicen y después vamos a analizar una solución en conjunto, ¿sí? Es importante seguir
ciertos pasos cuando uno va armando el modelo entidad-relación, y que se los he repetido a lo largo de las clases. Tenemos que, en primer lugar, identificar las entidades, ¿sí?, que son los elementos para los que queremos guardar información. Después de eso pasamos a los atributos. No es necesario que pongamos todos los atributos porque nos va a quedar muy hecho un lío el modelo, ¿sí? Porque va a haber demasiados elementos. Entonces vamos a tratar de poner, aunque sea, el campo clave, ¿sí? O sea, el atributo clave se señala subrayándolo. A veces está escrito acá cuál es el campo clave, a veces no, y ustedes son los que tienen que definirlo. Bien. Después, una vez que identificamos los atributos clave, pasamos a las relaciones, ¿sí? Recuerden que en realidad todos de alguna manera están relacionados con todos, todas las entidades con todas las entidades, pero tenemos que ubicar las relaciones que son más estrechas, ¿sí? Después vamos a poder llegar de una entidad a otra a través de relaciones y entidades intermedias, ¿sí? Es importante que marquemos también cuáles son los atributos que corresponden a la relación. Los atributos, las relaciones que pueden llevar atributos son generalmente las relaciones que tienen cardinalidad infinito a infinito, ¿sí? Entonces vamos a tratar de identificar, bueno, cómo son las cardinalidades. Recuerden cómo se leían. Primero yo analizo una entidad y me fijo con cuántas entidades de otro conjunto de entidades se pueda relacionar, y después voy hacia la inversa, ¿sí? Bueno, yo les pido que tratemos de identificar entonces ahora estos elementos, y en 10 minutitos lo analizamos, ¿sí? Recuerden colocar el presente. Bueno, yo ahí dejo de compartir, así les dejo un ratito para analizar. Ana, Sí, ahí estoy poniendo las fechas en la página, ¿sabes? perfecto, lo pones ahí en la parte de asistencia. Sí. Bárbaro. ¿Qué fecha es, Sil? Perdón, perdón, estoy silenciada. 28 de octubre, segundo parcial. Bien, Y creo que tenemos asignado el 4 de noviembre. ¿el recuperatorio? Sí. Lo que pasa es que básicas me están matando porque básicas tiene los primeros años, o sea, las páginas son mecánica industrial tarde, industrial noche, eléctrica de primer año. Y los de Claro. segundo año están mezclados, entonces ando buscando por todos lados. 4 de noviembre está un recuperatorio. Ahí se lo Perfecto. estoy poniendo. Bárbaro, sí, yo ya lo anoto. Está, te lo pasé, ¿eh? Sí, sí, pero yo me lo anoto también en la agenda. Publicales las dos, sí, también la del 4 de Sí, sí, noviembre. sí, sí, ya está todo.
Bueno, ¿pudieron hacer algo? Bueno, yo Sí, sé que profe, esta yo algo parte, hice, bárbaro, yo sé que esta parte es pero un no poco la terminé compleja. igual. Bueno, Sí, bueno, vamos a ir analizándolo porque por ahí hay algunos que algo pueden hacer y hay otros que quedan trabados. Entonces, para no perder tiempo, vamos a ir analizando, ¿sí? Bueno, hoy les voy a compartir pantalla. Yo después todo esto se los voy a subir. Y bueno, vamos a ver acá cuál se ve mejor. Este puede ser. Esperen que vamos a retocarla un poquito la imagen, así.
No, esta es la que no tiene flash. Acá se ve un poquito mejor. Lo hice a mano para hacer más rápido. Y además no tengo problema en que ustedes lo hagan a mano, ¿eh? Ahí está. Bueno, vamos a ir viendo entonces un poquito esto. Vamos a ir analizando cada pedacito, ¿sí? Entonces, vamos a ir por acá. Bueno, dice, un jugador pertenece a una única selección nacional y no hay dos jugadores con el mismo nombre. Yo acá fui colocando solamente las entidades y las relaciones. No puse los atributos, pues si no iba a quedar el dibujo un poco complejo para verlo, ¿sí? Entonces fíjense que acá ponemos la entidad jugadores, de los cuales nos dice qué datos son los que tenemos que guardar, lo dice más adelante, ahora lo vamos a ver, y nos dice que un jugador se relaciona con selecciones, ¿sí? Entonces, dice, vamos a ver acá, habla de, bueno, acá nos aclara, perdón, un jugador pertenece a una única selección nacional, ¿sí? Entonces, acá identificamos la entidad jugadores, identificamos la entidad selecciones, ¿sí? Y ya podemos establecer la primera relación. A veces es conveniente empezar poniendo todas las entidades. Fíjense que acá nos va diciendo que nos interesa recoger información sobre selecciones nacionales, los jugadores, los entrenadores, los colegiados y los estadios, y los partidos, ¿sí? Todos esos se van a convertir en entidades. Ahora tenemos que ver cómo las vamos relacionando. Entonces, ¿cómo leíamos la cardinalidad? Leíamos la cardinalidad diciendo, un jugador, ¿en cuántas selecciones puede participar? ¿O a cuántas selecciones puede pertenecer? A una única selección nacional, ¿sí? Y una selección nacional, ¿cuántos jugadores tiene? Infinito, ¿sí? Bien, esto acá no vamos a analizar la participación, pero es para tener en cuenta que un jugador sí o sí tiene que pertenecer a alguna selección, y una selección sí va a tener una X cantidad de jugadores, ¿sí? Recuerden que cuando hablábamos de restricción de participación, era cuando decíamos si era obligatorio que una entidad se relacione con otra y que tenga algún dato relacionado. Bien, eso lo vamos entendiendo, lo de jugadores y selecciones. Sí, profe. Bien, después nos habla, en realidad esto es por una cuestión de practicar, como es el tema, pero dice que los jugadores pueden tener sobrenombres, ¿sí? Y que nos interesa conocer los sobrenombres con los que se conocen los jugadores. Entonces, si hacemos el análisis, digamos, un jugador puede tener más de un sobrenombre, ¿sí? Qué sé yo, flaco, pelado, narigón, piojo, no sé, X cosas, ¿sí? Y un sobrenombre a la vez lo pueden tener varios jugadores. Entonces esto sería una relación infinito-infinito. Un jugador, varios sobrenombres, y un sobrenombre, varios jugadores. En esta restricción de participación, ¿qué diríamos? Que no necesariamente un jugador va a tener un sobrenombre. Entonces no necesariamente todos los jugadores van a participar de esta relación. ¿Sí? Profe, Sí. perdón, una pregunta. ¿Y sobrenombre si lo ponemos como un atributo estaría mal? Sí, porque vos podrías guardar un solo sobrenombre, si fuera un atributo. Ah, ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces ahí resolvimos el punto A. Después, vamos al B. Un jugador puede tener varios puestos distintos a lo largo del campeonato, ¿sí? Estamos hablando de un solo campeonato, ¿sí? Porque es un mundial. Entonces no es necesario que campeonatos sea una entidad, porque es un único campeonato, ¿sí?
Si no, se nos complejizaría muchísimo. Entonces, campeonatos, el que lo colocó como entidad, lo borra. ¿Mm? Un jugador puede jugar en varios puestos distintos a lo largo del campeonato, defensa, central, delantero. ¿Estos qué son, digamos? Son posibilidades que tiene la entidad puestos, digamos, son posibles valores que podrían tener la entidad puestos. No son distintos atributos, ¿sí? O sea, no es que puestos tiene el atributo defensa, el atributo central, el atributo delantero. Muchas veces eso se confunden, los valores que puede tomar un atributo con un atributo en sí. Ahora lo vamos a ver. Entonces, acá nos dice, un jugador puede jugar distintos puestos, ¿sí? En determinados partidos. O sea, lo que quiero ver, lo leí resumido, es que acá tenemos una relación de grado 3, porque un jugador juega un puesto en un partido, ¿sí? Yo no puedo relacionar al jugador con el puesto sin vincularlo con el partido, porque el puesto va a depender también del partido, ¿sí? Entonces, la relación es grado 3, eso lo vemos acá. Tienen, ¿sí? Un jugador, un puesto en un partido. Entonces, un jugador puede tener n puestos en distintos partidos, en un mismo partido puede haber jugadores con distintos puestos, y un puesto puede ser ocupado en distintos partidos por distintos jugadores. Es una relación infinito-infinito. ¿Estamos? Después vamos a analizar el mapa canónico, cómo se ve todo esto. ¿Sí? Pero es importante entender que en esta relación necesitamos 3 entidades. Yo no puedo relacionar jugadores compuestos, porque también depende del partido. ¿Estamos? Bien, profe. Sí, profe. Bien. Porque siempre tenemos que tratar de tender a relaciones binarias, de a 2, pero a veces no lo podemos evitar, ¿sí? Porque si hacemos relaciones binarias nos vamos a perder algún dato. Podemos tener los jugadores que ocuparon distintos puestos, pero si no sabemos en qué partidos los jugaron, en realidad nos está faltando información. De cada jugador interesa su edad, nunca se pone como atributo edad, siempre el atributo es fecha de nacimiento, porque si yo pongo la edad, no se va a ir calculando automáticamente, ¿sí? Sino que va a tener la edad que yo cargué cuando cargué los datos del jugador. O sea, acá no se pone edad, sino que se pone fecha de nacimiento. País y ciudad de nacimiento, así como el nombre del club al cual pertenece y a qué país pertenece dicho club. Y acá es donde se nos empieza a complicar el diagrama, ¿sí? No porque sea difícil lo que plantea, pero acá ya no habla de que el jugador pertenece a una selección nacional. Estamos hablando de que ese jugador está en un club, ¿sí? A ver, ejemplo. Messi juega en la selección argentina, pero pertenece al PSG, ¿sí? Entonces el club sería el PSG y la selección sería la selección nacional. Entonces nos está pidiendo, además, saber en qué club juega. Pero atención, porque un jugador va a poder jugar en un club, ¿sí? No va a jugar en más de un club al mismo tiempo. No va a estar en, qué sé yo, en el Barça y en el PSG, va a estar en uno. Pero, ojo, porque a lo largo de la historia del jugador, el jugador participó en distintos clubes. Entonces sería una relación infinito-infinito. Un jugador jugó en varios clubes y en un club juegan varios jugadores. Entonces, en la relación infinito tenemos desde y hasta. Desde cuándo estuvo acá, hasta cuándo, y desde cuándo hasta cuándo. Si el hasta está vacío, quiere decir que el jugador sigue jugando en ese club. ¿Se entiende?
Si yo hiciera profe. si yo hiciera una relación de infinito a 1, ¿sí? O sea que un jugador está en un club y en un club varios jugadores, no guardaría la historia, ¿sí? No sabría dónde jugó antes. A veces puede ser que no me interese los datos anteriores, y a veces puede ser que sí. ¿Sí? Eso hay que utilizar también un poco el criterio propio. Entonces, bueno, acá fíjense, la relación siempre se hace entre ciudades y países. Fíjense que participa varias veces esto, porque de todo me pide la nacionalidad. El jugador nació en una ciudad, esa ciudad pertenece a un país. El club, fíjense, lo puse otra vez acá abajo, el tema de la ciudad. Fíjense que puse ciudades 1, que en realidad es copia, es para no hacer el dibujo, no cruzar tantas flechas, ¿sí? Pero un club se encuentra en una ciudad, esa ciudad pertenece a un país, y en una ciudad hay varios clubes, ¿sí? Esa relación es siempre de infinito a 1. Lo mismo me lo pide de los clubes, no, esto es de los clubes, y me lo pidía de varias cosas, me pide de los jugadores, me pide también, bueno, ya vamos a ir viendo de las cosas que nos pide. Pero acá lo puse, es una copia, digamos. Ciudades 1 y países 1. Seguimos. Bien. Entonces, el club al que pertenece y a qué país pertenece dicho club. Cada selección nacional tiene un único entrenador, y un entrenador solo puede entrenar a una selección. Entonces, vamos a ver ese pedacito. Un entrenador con una selección, y una selección con un entrenador a una selección. Ahora vamos a ver por qué puse el infinito. Y una selección tiene un solo entrenador. Pero nos interesa saber qué sucedió antes. ¿Por qué lo pide? Creo que lo pide, perdón. Entonces dice, interesa conocer la edad y nacionalidad de cada entrenador, así como los distintos clubes a los que entrenó en el pasado. Bueno, en realidad ahí habla de los clubes, no habla de la selección, ¿sí? Ahí eso lo podríamos cambiar en tal caso. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces nos queda qué entrenador entrenó a qué selección en el pasado. Tenemos el desde y el hasta, ¿sí? Y lo mismo nos habla de la relación entre los entrenadores y los clubes. Entonces tenemos un entrenador, entrena a varios clubes, un club lo entrena a varios entrenadores en distintos periodos de tiempo, ¿sí? Si no, sería una relación 1 a 1. Una selección, un entrenador, una selección. Un entrenador, un club, un entrenador. Pero como nos interesa conservar la historia, esto se pone así. Y fíjense que desde y hasta son atributos que pertenecen a la relación. ¿Estamos? Si alguien tiene alguna duda, lo puede plantear tranquilo. Yo voy entendiendo, profe. Bárbaro. Bien. Bueno, cada partido del campeonato enfrenta 2 selecciones y se celebra en un estadio, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo planteamos eso. Entonces, esperen porque me aparece acá esto. Bien, entonces tenemos que una selección participa en varios partidos, y en un partido participan 2 selecciones, por lo tanto es infinito. Más de 1 es infinito, ¿sí? Entonces, una selección participa en varios partidos, en un partido participan varias selecciones. Y acá tenemos como dato de la relación los puntos que sacó en ese partido, ¿sí? Y la relación con los estadios es una relación de infinito a 1, porque un partido se celebra en un solo estadio, ¿sí? Y en un estadio suceden X cantidad de partidos, por supuesto no en la misma fecha. Dice en el ejercicio que necesitamos saber la fecha en la que se jugó el partido, ¿cierto? Bien, ese es un atributo. Normalmente cuando las relaciones no son de infinito a infinito, los atributos los lleva una de las entidades, no la relación, ¿sí? Entonces el atributo fecha pertenece al partido. ¿Estamos?
Fíjense que una selección no puede jugar un partido si no es en un estadio. Esto lo podría hacer como una relación de 3, pero como en realidad esta relación es infinito a 1, no es infinito infinito, lo puedo desagregar, digamos, hacer la relación entre las selecciones y los partidos, ¿sí? Y el partido con el estadio, porque esta es una relación de 1 a infinito. Normalmente, cuando tenemos relaciones de este tipo, de grado 3, normalmente llevan los infinitos en todas las puntas. ¿Estamos? Cualquier Bien. duda, me van preguntando. Bien. Entonces acá tenemos resuelto el punto E. Cada partido del campeonato ha enfrentado selecciones y se celebra en un estadio. Interesa saber la fecha y el resultado final. El resultado final lo vamos a tener acá, a través de cuántos puntos sacó esta selección y cuánto sacó esta otra selección en ese partido. Bien. Así como el nombre, ciudad y la capacidad del estadio, esos son todos atributos del estadio, ¿sí? En la ciudad donde está, la capacidad que tiene, ¿sí? En un mismo estadio puede jugarse más de un partido, por supuesto, en distintas fechas. Esto lo sacábamos a partir de acá, digamos, como los partidos se celebran en distintas fechas, no es necesario que forme parte de la relación, ¿sí? Es un dato que se saca del atributo de la entidad partidos. Bien. Y dice, en cada partido intervienen 3 colegiados, el árbitro y 2 jueces de línea, uno para cada banda. Un colegiado puede realizar una función en un partido y otra distinta en otro. Es conveniente conocer la nacionalidad de cada colegiado. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos los colegiados, que vamos poniendo los colegiados, ¿sí? Que los vamos a relacionar con los partidos, ojo que nos vamos para acá arriba, que es esta relación, esta flecha larga, que va todo por acá, sigue por acá y sigue por acá. Entonces tenemos que un colegiado puede participar en X cantidad de partidos. Y en un partido, fíjense que dice que participan 3 colegiados. Entonces eso ya lleva el infinito de este lado. Y de acuerdo a la relación, es la función que cumplió. O sea, una persona en un partido puede cumplir una función y en otro partido otra función. ¿Estamos? Ahora vamos a ver cómo hacer para obligar a que Access no me deje que en un mismo partido una persona cumpla más de una función. ¿Sí? Para eso tenemos las claves. Ahora lo vamos a analizar. ¿Hasta acá se entendió? Bien, Nunca hasta hay... acá sí. Bien, profe. nunca hay una única solución. A veces, incluso esto yo lo hice hoy y acá tengo resuelto el ejercicio, que vamos a ver si cumple exactamente con el mapa canónico que yo subí. Porque a veces uno lo puede plantear de distintas maneras y que todas las maneras estén bien. Bueno, fíjense todas las entidades que van quedando. Fíjense que yo les dije acá, la parte de campeonatos no es necesario que sea una entidad para no complicarse la existencia. Ahora vamos a ver. Ahí estamos, vamos a tratar de analizar. Vamos a empezar un poco como fuimos haciendo por acá. Dijimos que a ver si lo cerré a esto, si lo cerré. Así vamos viendo. Tenemos jugadores y selecciones, ¿sí? Vamos a ver cómo queda eso. Vamos a buscar, despacio, sin abrumarse. Tenemos acá jugadores. Y tenemos acá selecciones. Esperen que, a ver si está duplicado selecciones. Quiero ver. Jugadores sobrenombres. Jugadores puestos partidos. Jugadores ciudades. Y de selección. Puede ser que acá no esté la selección. Esperen que vamos a ir agregando. Porque hay cosas que me puedo ver comido. Dijimos que un jugador puede pertenecer
a una única selección. Entonces vamos a ir jugadores. Después el tema de que ya explicamos la clase pasada, ¿se acuerdan que era de cómo hacer los cuadros combinados? Bueno, esa parte se las dejo a ustedes para que lo vean en Access, ¿sí? Bueno, entonces acá, vamos a ir ahí. Entonces acá tenemos la relación de jugadores y selecciones, ¿sí? Un jugador puede pertenecer a una única selección, entonces acá lleva el 1, y una selección puede tener X cantidad de jugadores. Acá, selección, ¿qué sería? Clave foránea. Son los atributos que me permiten establecer una relación, ¿sí? Que en esta tabla puede repetirse, no es clave, y en esta tabla no puede repetirse. ¿Cuántas veces va a aparecer la misma selección dentro de esta entidad? Va a aparecer tantas veces como jugadores tenga esa selección. ¿Sí? Bien. Fíjense, de hecho que acá no puse la entidad campeonatos, porque en realidad no me interesa. Vamos a sacar. A ver. Ah, hay relaciones, en algún lado debe estar. Bueno, ya después la voy a sacar. Debe estar allá. Acá está. Bueno, eso yo les dije que no la pongan para no complicarse. Bueno, acá entendimos entonces jugadores y selecciones. Estamos. Vamos por el primero. Después tenemos jugadores sobrenombres. Es una relación infinito-infinito. ¿Sí? Entonces, vamos a ir para acá. Fíjense que tenemos sobrenombres. Entonces acá, ¿qué tendríamos? Tendríamos el ID y el detalle, el sobrenombre en sí. Y acá tenemos el jugador y el sobrenombre. ¿Por qué esto es una clave primaria compuesta? Para que no me permita poner más de una vez la relación. O sea, si no me permita cargar, por ejemplo, que Juan Pérez le dicen narigón más de una vez. ¿Sí? Si no me permitiría cargar Juan Pérez, narigón, Juan Pérez, narigón, Juan Pérez, narigón. ¿Se entiende? Si yo fuerzo de esta manera, poniendo que es una clave principal compuesta, no permite que esta combinación se repita. ¿Estamos? Seguimos. Bien, vamos a ir a la parte de jugadores, partidos y puestos. Jugadores, partidos y puestos. Vamos a ver cómo lo pensé acá. Entonces, tenemos jugadores, puestos y partidos. ¿Dónde tengo partidos? Acá. Fíjense que acá tenemos la relación que era de grado 3. Fíjense que tenemos en esta tabla lo que vincula a todos los infinitos. Y acá tenemos que relacionan con cada una de las entidades, ¿sí? Las entidades principales llevan los unos y la entidad que establece la relación lleva los infinitos. Entonces, ¿qué ventajas nos da poner esta clave principal compuesta? Me hace cumplir con un requisito del enunciado, que es que un jugador a lo largo de un partido puede jugar en un solo puesto. ¿Sí? Si esto no fuera clave compuesta, me permitiría decir que Juan Pérez jugó de delantero en el partido 5 del campeonato y Juan Pérez jugó de defensor en el partido 5 del campeonato. Y eso violaría uno de los requisitos propuestos. ¿Se entiende? Entonces hay que saber cuándo una relación lleva clave y cuándo una relación no lleva clave. ¿Estamos? Seguimos. Bien. Bien.
Sí, yo si no me paran entiendo que vamos para adelante. Si no cualquier cosa, me van diciendo. Bueno, vamos a ver. Bueno, las relaciones con países y con ciudades van a estar por todas partes, ¿sí? Con cada uno que pertenezca a una ciudad, a un país, ¿sí? Así que eso no requiere mucho análisis. Esperen que voy a correr acá. Bueno, vamos a ir analizando, a ver qué otra parte vamos a analizar. Ya analizamos jugadores sobrenombres, jugadores selecciones. Bueno, fíjense la relación entre jugadores, ciudades y países. Entonces tenemos por acá jugadores, esperen que busco ciudades, fíjense que acá está la relación, ¿sí? Donde tenemos la ciudad a la que pertenece y el país al que pertenece esa ciudad, ¿sí? Fíjense que la entidad provincias, en realidad para este ejercicio, no lo pide, entonces no es necesario ponerlo. Vamos a ver cómo es la parte de los entrenadores y las selecciones. Tenemos acá los entrenadores, tenemos las selecciones. Entonces, vamos a ver cómo está planteado acá. Fíjense que en este, que yo les decía, en este, yo acá, ¿cuál es el tema? No guardé la historia, ¿sí? Porque en realidad no lo pedía el enunciado. Cuando lo planteé acá en el modelo entidad-relación, fíjense que decía que necesitábamos la historia entre los entrenadores y los clubes, no entre los entrenadores y las selecciones, ¿sí? Acá me atuve más al enunciado que cuando hice el modelo entidad-relación. Entonces lo vamos a plantear así. En una selección hay un solo entrenador, ¿sí? Entonces esta relación son las más sencillas. Un entrenador, ¿sí? Es entrenador de una selección. En realidad debería acá ser una relación 1 a 1. Sí, debería ser una relación 1 a 1 porque si no me permite que aparezca en más de uno. Entonces vamos a hacerlo, vamos a cambiarlo eso para que nos quede relacionado, vamos a poner así. Vamos a ver si me deja acá. Vamos acá a crear una tabla que sea entrenadores, selecciones. Entonces, que tenga ID entrenador, ID selección, desde hasta. Y fíjense que en realidad yo acá no voy a ponerlo como clave. Ahora vamos a ver por qué. Y vamos a sacar de acá, de entrenadores, de selecciones. Me va a decir que tengo que sacar la relación. Vamos. Y acá tenemos entonces selecciones. De paso, si no están adiestrados con Access, pueden ir mirando. Entrenadores, selecciones. Que acá no veo. No sé si la veo. Ahí está, ahora sí. Entonces acá hacemos entrenador, selección. ¿Sí? Bueno, importante tener en cuenta esto. Un entrenador puede entrenar
a la misma selección en distintos periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que no puse que estos dos sean una clave primaria compuesta. ¿Estamos? Si no, no me permite, qué sé yo. Bueno, no me acuerdo cómo es el entrenador ahora de la selección, pero vamos a suponer que entrena desde el 2018 al 2021 y después vuelve a entrenar a la selección desde el 2025 al 2030. ¿Sí? Si yo esto lo pongo como una clave primaria compuesta, no me va a permitir que un mismo entrenador entrene a una selección en más de un periodo de tiempo. ¿Se entiende? Fíjense como acá, en una relación infinito-infinito, hice una clave primaria compuesta. Y acá, en otra relación infinito-infinito, no hice una clave primaria compuesta. ¿Sí? Este quedó sin clave, el otro quedó con clave. ¿Se entiende? Bien, profe. Sí, profe. Genial. No, qué suerte que mis 2 alumnos me siguen hablando, los otros 15 no sé qué están haciendo, pero bueno, espero que por lo menos estén mirando. Bueno, vamos a mirar acá. Sí, estamos prestando atención, Ana. Ah, muy bien, pero muy bien. Bueno, a ver, seguimos. Además a esto le van a dar vida útil a lo largo de la carrera. Seguro que con esto se van a enfrentar en algún momento. Bueno, entonces ya todo esto lo hicimos los entrenadores y las selecciones. Bueno, acá tenemos parecido los entrenadores y los clubes. Fíjense que tenemos entrenadores, clubes, y acá tenemos clubes. Entonces tenemos desde y hasta, ¿sí? Y fíjense que tampoco esto es clave para que un entrenador pueda entrenar a un club en distintos periodos de tiempo. A ver, después, los jugadores y los clubes, a ver si está, acá está, jugadores y clubes pasa lo mismo, tenemos jugadores, clubes, acá fíjense que lo mismo, acá no está la relación y en realidad sí nos interesa jugadores, clubes. Vamos a ir por acá, vamos a hacer la tabla jugadores, clubes. Perfecto. Acá sacamos la clave principal, guardamos, y acá agregamos, acá en jugadores, jugadores club, esto no va. A veces para simplificar, uno pone determinados atributos en determinada tabla, pero está bueno que no. Ahí está. No pasa lo mismo con la selección porque el jugador creo que tiene que jugar siempre en la selección de la que es oriundo, me parece. No lo sé. Tanta data de fútbol no tengo. Bueno, jugadores clubes, acá está. Ahí tenemos la relación. Jugadores, acá porque está repetida. La agregué sin querer. Está sola. Entonces acá tenemos el ID del jugador y el ID del club. Y el desde hasta. ¿Sí? Entonces acá tenemos la parte de jugadores y clubes. Y nos queda la última parte, que es la parte de los partidos con los estadios. Vamos a ver dónde estamos. Estadios estaba escondida por acá. Vamos otra vez. Fíjense que queda hecho un merengue todo esto, ¿eh? Es así. A ver. Partidos, ¿sí? Bueno, el partido acá, acuérdense que obviamos la parte del campeonato, fíjense que de hecho la relacioné una sola vez, y acá tenemos que un partido se juega en un único estadio, ¿sí? Entonces tenemos acá llevo el infinito, y del otro lado está el estadio, que no lo veo,
Esperen que sigo. Estadio, ¿dónde está? Estadio, está por acá abajo. Y acá está el estadio. ¿Sí? Y acá dentro del partido tenemos la fecha, la hora, el campeonato al que pertenece y el estadio donde se juega ese partido. ¿Sí? Después tenemos la relación entre los estadios y las ciudades. ¿Sí? Bien. Seguimos. Y después tenemos la parte de, vamos a ver la parte de los resultados, la parte de que en los partidos juegan más de una selección. Entonces acá tenemos la parte de jugador, club, jugador, partidos, selecciones, y los goles que hizo. Acá tenemos la selección, tenemos el partido, y acá tenemos lo que vincula. ¿Sí? Fíjense que acá la relación sí lleva una clave primaria compuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo poner más de una vez esa combinación. ¿Sí? En el partido 5, vamos a suponer, jugó Argentina, hizo 3 goles. En el partido 5 jugó Uruguay, hizo 2 goles. ¿Sí? Entonces, por eso esta combinación no se puede repetir. Es clave. Bueno, ¿qué más nos queda? Nos quedan los colegiados, que recuerden que decía que un colegiado en un partido podía cumplir distintas funciones. En un partido, perdón, una única función, pero en los distintos partidos distintas funciones. Entonces acá tenemos la relación partidos, ¿sí? Con los colegiados. Entonces acá también es clave la combinación. ¿Por qué? Porque si yo no lo hiciera clave, permitiría que en un mismo partido el colegiado cambie de rol. ¿Sí? Fíjense que son un montón de tablas, pero no es difícil de entenderlo. O los hay peores, al menos. ¿Sí? Bueno, Bien, y profe, sí, muy después con esto, enmarañado. que sí, queda lío. Ahora lo voy a subir con las modificaciones. Y tengan en cuenta esto, que ahora a partir de esto ustedes tienen que probar a hacer consultas. Pero para que las consultas las puedan probar, las tablas tienen que tener datos. ¿Sí? Si no, no tiene sentido. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, qué jugador jugó en distintos clubes a lo largo del tiempo, qué entrenador entrenó a qué selección a lo largo del tiempo, cómo salió en un determinado partido. Entonces, para esto, completen las tablas más importantes. ¿Sí? Por ejemplo, la tabla campeonatos no hace falta, la tabla sobrenombres no hace falta. Si quieren la pueden probar como para ver, qué sé yo, pueden ir probando para que ustedes seleccionen un sobrenombre y ver a qué jugadores le dicen ese sobrenombre, o qué sobrenombres distintos tiene un determinado jugador. ¿Sí? Entonces pueden ir probando, pero en la medida que vayan cargando los datos. Esperen que esto se los voy a subir. Y ahora vamos a ver un apuntecito de normalización. Vamos a hacer, calculo que algún ejercicio más para la clase próxima, y ya con esto, digamos, fin de septiembre, ya damos por concluido este tema. ¿Sí? El tema es que ustedes tienen que hacer bastante práctica. Hay algunos ejercicios ahí subidos. Yo tengo muchos más, los tengo que buscar para poder subírselos. Les subí los que me parecía que estaban más completos para que tengan el material, pero bueno, pueden solicitarme más si les hace falta. Lo mismo clase de consulta, yo estoy a disposición. Si quieren una clase de consulta particular o en grupo, no hay ningún problema. Eso me lo piden y ya está. Bueno, Profe, para la consulta le mandamos un correo. Sí, si son Ok. varios los que piden consulta, me pueden organizarse y decir, qué sé yo, me van diciendo y me plantean horarios posibles. Si es de mañana, para mí es más fácil. Listo, profe, buenísimo. Pero eso me dicen, no hay ningún problema. Analicen algún ejercicio que quieran que veamos, me dicen y lo analizamos. Eso no hay ningún problema. Bueno, entonces esto lo vamos a poner acá. Así les queda, bueno, esto que era lo que trabajamos. Está un poco lenta la página, no sé por qué.
subimos. Y este es el que está subido. A ver si estoy subiendo el correcto. Partido selecciones, sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, y vamos a ver si hay alguno que vamos a analizar para la clase que viene. Espérenme un minutito. Ujú. Este ya lo vimos. Preparaciones, teatro final. Bueno, ahora voy a buscar el enunciado este, así se los busco, y este es el que vamos a analizar para la clase que viene. Nos tomamos 5 minutitos y volvemos en 5 minutitos y terminamos con un apunte, ¿sí? Así yo busco ese ejercicio y ya se los puedo dejar subido. ¿Estamos? Bueno, profe. ¿Sí? En 5 minutitos volvemos.
Bueno, acá estamos. Bueno, por supuesto que lo que tenía que encontrar no lo encontré, pero me comprometo a subirlo ahora en un rato, ¿sí? Un ejercicio con el que vamos a hacer el cierre la semana que viene. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre este archivito que se llama segundo normalización, ¿sí? Donde vamos a repasar un poquito lo que estuvimos analizando recién oralmente. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Sobre esto también van a encontrar un montón de información en internet. Igual no creo que se dediquen a buscar tanto, con esto alcanza, ¿sí? Bueno. Ahí estamos. Bueno, acá ¿qué dice? Una vez obtenido el esquema relacional resultante del esquema entidad-relación, que representa la base de datos, normalmente tendremos una buena base de datos, ¿sí? O sea, si hicimos las cosas bien, vamos a haber hecho un buen modelo entidad-relación, y después vamos a hacer un buen mapa canónico, que es la previa a pasar a Access, ¿sí? Bien. Entonces, pero dice acá que puede haber problemas, y esto es una vez que nosotros nos encontramos con el con el mapa canónico, o bien cuando ya pasamos a Access, nos podemos encontrar con algunos de estos inconvenientes. Redundancia, datos que se repiten continua e innecesariamente por las tablas de la base de datos, ¿sí? Vamos a suponer, si nosotros guardamos el apellido de un jugador de fútbol en más de un lugar, corremos el riesgo de escribirlo de distinta manera, en un lado con mayúscula, en otro lado con minúscula, y que se tomen como datos diferentes. Si nosotros un dato lo ponemos en más de un lugar, si ese dato lo tenemos que actualizar, como podría ser una dirección, corremos el riesgo de que nos quede actualizado en un lugar y desactualizado en el otro lugar. ¿Sí? Bien. Ambigüedades, datos que no clarifican suficientemente al registro al que representan. Pérdida de restricciones de integridad debido a dependencias funcionales. Esto vamos a ir analizando qué significan esos conceptos. Anomalías en operaciones de modificación de datos, insertar y borrar. Bueno, entonces tenemos que entender este término que es fundamental. Es el término de dependencia funcional. Implica la conexión entre uno o más atributos. Vamos a establecer lo que es más claramente. Es la dependencia que tienen los atributos que no forman parte de la clave principal respecto de la clave principal. ¿Sí? O sea, nosotros decimos, fíjense que lo tenemos acá, las dependencias funcionales se escriben utilizando una flecha, de la siguiente manera. Fecha de nacimiento, edad. Esto se lee así. Edad es funcionalmente dependiente de la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque a partir de la fecha de nacimiento yo puedo conocer la edad. A partir de un nombre, por ejemplo, yo no puedo conocer la edad, porque yo puedo decir Juan Pérez. ¿Qué edad tiene Juan Pérez? Si tengo un solo Juan Pérez, voy a poder deducir la edad, pero lo más probable es que yo no tenga un solo Juan Pérez. ¿Sí? Entonces, aquí a fecha de nacimiento se le conoce como un determinante, ¿sí? O sea, fecha de nacimiento es determinante de edad, determina la edad. Se puede leer de dos formas: fecha de nacimiento determina edad, o edad es funcionalmente dependiente de fecha de nacimiento. De la normalización lógica a la implementación física y real, puede ser sugerible tener estas dependencias funcionales para lograr mayor eficiencia en las tablas. Vamos a ver que vamos a pasar eso a criollo, digamos. Vamos a recordar algunos conceptos, ¿sí? Acuérdense que estos son los pasos: primero modelo entidad-relación, después mapa canónico, después normalización. Clave primaria nos permite identificar unívocamente a una fila dentro de una tabla, es la elegida entre las claves candidato. Recordemos también que una clave primaria puede ser simple o compuesta, ¿sí? De cualquier manera no puede repetirse. Si es simple no puede repetirse en otro registro de la tabla, registro le llamo a las filas de la tabla,
y si es compuesta, la combinación no puede repetirse. Clave foránea o externa es un atributo que en otra tabla forma parte de la clave principal, permite establecer relaciones entre las tablas. Siempre hacemos la relación de un lado una clave principal, del otro lado esa clave se llama clave foránea. Clave simple es una clave que está compuesta por un solo atributo. Clave compuesta es una clave que está compuesta por más de un atributo. Bueno, la teoría de la normalización, esto es un poquito de historia, fue iniciada por Codd y continuada por otros autores, esto es viejísimo. Ven, se definió en 1970 la primera forma normal. Bueno, consecutivamente aparecieron la segunda y la tercera, que estas son las tres estandarizadas. De hecho, nosotros vamos a ver hasta la tercera, ¿sí? La cuarta y la quinta, que son unas nuevas formas normales, no son implementadas generalmente, digamos, en algunos casos se implementan, pero las que son necesarias para decir que una tabla está normalizada son las primeras tres, ¿sí? Las tres primeras formas son suficientes en general para cubrir las necesidades de la mayoría de las bases de datos. Bueno. Una tabla puede encontrarse, esto lo vamos a analizar tabla a tabla, no analizamos si la base de datos está en tercera forma normal, se analiza tabla a tabla. Una tabla puede encontrarse en primera forma normal y no en segunda, pero no al contrario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Una tabla puede estar en primera forma normal, pero no en segunda, pero no puede estar en segunda forma normal si no está en primera. O sea, las formas normales superiores incluyen a las formas normales inferiores. Si una tabla está en tercera forma normal, es que también está en segunda y también está en primera. Si una tabla está en segunda forma normal, también está en primera, pero no es a la inversa, ¿sí? Entonces, es decir, los números altos de formas normales son más restrictivos. La quinta forma normal cumple todas las anteriores. Bueno, entonces acá vamos a ir viendo que esto fue uno de los ejemplos que vimos, por ejemplo, respecto de los sobrenombres. Ahora lo vamos a ver. Se dice que una tabla se encuentra en primera forma normal si impide que un atributo de una tupla le llama a fila, se los puse acá como para que si leen tupla, sepan que tupla es una fila, pueda tomar más de un valor. O sea, todos los atributos deben ser atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son indivisibles, son mínimos. No está en primera forma normal. Esto, a ver, se los voy a poner con otro ejemplo. Okay. Y vamos por acá. Vamos a abrir por acá Access. Bueno, vamos a suponer en el ejercicio que habíamos visto recién, que nosotros teníamos jugadores. Es el nombre de la tabla. Y tengo ID jugador. Tengo el nombre, el apellido. Y fíjense que yo acá tengo, por ejemplo, sobrenombres, que era lo que hablábamos acá. Entonces, fíjense si yo completara esta tabla de esta manera, donde digo Juan Pérez, le dicen narigón, flaco, qué sé yo, uruguayo, X cosas, ¿sí? Bien. Esto es lo que dice la primera forma normal que no tiene que pasar. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, que Juan Pérez no tenga solamente estos 3 sobrenombres, sino que tenga algunos más. Puede ser también, por ejemplo, que José Jiménez
no tenga ningún sobrenombre, ¿sí? Entonces, yo desperdiciaría un montón de lugar, dejando un montón de espacio en blanco para personas que no tienen ningún sobrenombre. Además, si yo quisiera, por ejemplo, después por una consulta, filtrar a todos los que le dicen Arigón, tendría que hacer una consulta bastante más rebuscada, buscando que el campo sobrenombre contuviera, por ejemplo, determinado texto, porque puede ser que acá a José Jiménez le digan flaco y le digan negro, ¿sí? Entonces, cuando un atributo tiene más de un valor, ¿sí? En este caso tiene 3, tiene 2, puede no tener ninguno, eso se dice que no está en primera forma normal. ¿Estamos? Entonces dice que todos los atributos tienen que ser atómicos. Vamos a ver cómo lo van haciendo a esto cuando estamos en el papel. ¿Se entendió eso que les expliqué? Bien, profe. Bien. Bueno, seguimos. Vamos por acá. Bien. Ahí estamos. Bueno, entonces, por ejemplo, fíjense, a ver, acá no queda bien claro cómo está puesto. Fíjense que acá dice, sí, ahí lo entendí. Tenemos una clave y tenemos que Andrés pertenece a mantenimiento y que Andrea pertenece a dirección y a gestión. Entonces, esto no está en primera forma normal, porque Andrés sí tiene un solo sector, pero Andrea tiene 2 sectores. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar a primera forma normal? Lo desglosamos. Vamos poniendo cada dato que se repite en un renglón diferente, ¿sí? Después esto en la práctica en realidad uno lo agiliza. No es que van a tener que repetir todos estos datos. Pero fíjense que pone Andrés, mantenimiento, Andrea, dirección, Andrea, gestión, ¿sí? Ojo que acá nos encontramos que un dato que al parecer podría ser un campo clave, se está repitiendo. Una forma normal no quiere decir que las cosas ya estén bien hechas. Quiere decir que nos permite pasar a las formas normales superiores, ¿sí? Entonces lo que primero hacemos es desglosar esto en distintos renglones, ¿sí? Entonces ponemos un renglón para dirección, un renglón para gestión. Bueno, se dice que una tabla se encuentra en segunda forma normal si la tabla está en primera forma normal y además cada atributo que no sea clave depende de forma completa de la clave. La clave principal completa debe ser dependiente al resto de los atributos. Si hay atributos que dependen solo de parte de la clave, entonces esa parte de la clave y esos atributos formarán otra tabla. Les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una tabla, vamos a ponerle nombre, vamos a recordar cómo era jugadores puestos, ¿sí? Sin que nos interesen los partidos. Si yo digo que tengo el jugador y tengo, por ejemplo, bueno, vamos a poner ahí número, y tengo puesto, ¿sí? Y tengo acá delantero. Ahí estamos. Les puedo decir que esto, por ejemplo, es parte de la clave principal. Acá vamos a poner la tabla puestos, como para que lo vayamos entendiendo un poquito mejor. Bueno, y a ver si acá me permite
Esta sería un esquemita chiquitito de base de datos, ¿sí? Donde yo tengo una clave principal compuesta, donde esta clave principal compuesta hace que esta combinación no pueda repetirse, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la base de datos de un club, donde un jugador puede ocupar solamente un puesto. A lo largo de los distintos partidos, no importa, ¿sí? O sea, qué sé yo contrato a Juan Pérez, seguimos con el pobre Juan Pérez, que es delantero, y en mi club siempre juega de delantero, ¿sí? Entonces, esta clave principal compuesta está bien porque cumple con las expectativas que yo necesito, pero fíjense que acá lo que les dice es que no hay ningún atributo no debe haber ningún atributo que no forme parte de la clave que dependa parcialmente de la clave. O sea, delantero, ¿de quién depende? Perdón, no sería delantero la palabra, está mal escrito. Sería puestos acá, perdón. Sería descripción. ¿Sí? Entonces acá yo si voy a completar esta tabla digo que el jugador 1 juega en el puesto 1 y el puesto 1 es delantero. Acá me pide puesto, yo digo que el puesto 1 es delantero. ¿Sí? A ver si se entiende mejor. Yo tengo acá el ID del puesto donde digo que el ID 1 corresponde al puesto delantero, el ID 2 defensor, el ID 3 arquero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a completar esta tablita como para que me interesa mucho que lo entiendan. Defensor y arquero. ¿Sí? Y fíjense que acá yo voy a completar esta tabla y voy a decir que Juan Pérez ocupa el puesto 1, que el puesto 1 es delantero. ¿Sí? Fíjense que acá es cuando no se cumple la segunda forma normal. Porque la descripción del puesto, ¿de quién depende? ¿Depende de esta combinación o depende solamente del puesto? Del puesto. Del puesto. ¿Y por qué entonces hay que tener en cuenta esto? Porque yo acá podría errar y decir que esto es arquero. ¿Sí? Entonces fíjense que acá hay una inconsistencia. ¿El ID del puesto 1 es arquero o es delantero? Ven que acá se genera una inconsistencia por no respetar la primera forma normal. ¿Sí? Perdón, puestos. Acá tengo que 1 es delantero y acá me dice que 1 es arquero. Entonces ahí hay una inconsistencia y hay una redundancia. Yo estoy repitiendo un dato, estoy diciendo que 1 es arquero y estoy diciendo que 1 es delantero. Entonces, ¿cómo se soluciona? Tengo que sacar los datos que dependen de parte de la clave principal y no de la clave principal compuesta. Entonces, a ver acá, jugadores puestos. ¿Cómo lo soluciono? Esto no tiene que estar, porque esto no depende de la clave de la combinación, sino que depende solamente de parte de la clave. A ver, vamos a recordar el ejercicio que vimos hoy. Fíjense acá. Acá, fíjense cuando teníamos las relaciones,
cuando teníamos acá partido y selección, los goles, ¿de quién depende? Depende de los dos, no depende del partido en sí, sino que del partido y de la selección. Entonces, esto sí está en segunda forma normal, porque depende de la clave principal compuesta. Si yo acá pusiera descripción de la selección, ¿sí? Entonces pusiera, por ejemplo, ID1 y abajo pusiera Argentina, entonces ahí sí estoy errando porque estoy poniendo un dato que es dependiente de parte de la clave y no de la clave principal compuesta. Acá goles sí depende de esta combinación. ¿Estamos? Fíjense acá, por ejemplo, ¿qué otro? Había varios. Ojo que tenemos que hablar de clave, ¿eh? Acá no hay clave, así que no puedo hablar de dependencia funcional. Puedo hablar acá de los partidos. Fíjense que la descripción del rol depende del partido y del colegiado. No depende del partido únicamente, ni depende del colegiado. Depende de la combinación. Entonces yo puedo decir que Pedro García, ¿sí?, en el partido 8 fue árbitro, ¿sí? Y a partir de Pedro García y 8, yo puedo decir qué rol cumplió. ¿Se entiende? Bien, profe. Bien. Entonces, esto lo vamos a ir viendo, lo vamos a terminar de ver la clase que viene y ustedes lo van a ir analizando después. Bueno, la clave principal compuesta debe ser dependientes al resto de los atributos. Si hay atributos que dependen solo de parte de la clave, entonces, esperen que saco los controles que si no, no veo. Ahí estamos. Entonces, esa parte de la clave y esos atributos formarán otra tabla. ¿Sí? Que era lo que les decía recién. Como la descripción del puesto dependía del puesto, entonces eso tenía que estar en la tabla puestos. Bueno, acá tenemos, a ver esto que es un ejemplo, no, acá, faltaba la tercera forma normal. Se dice que una tabla se encuentra en tercera forma normal, si la tabla está en segunda forma normal, y además ningún atributo que no es clave depende transitivamente de la clave de la tabla. Todos los atributos no claves dependen directamente y no transitivamente de la clave primaria. Es decir, no está en tercera forma normal si hay dependencias transitivas. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es una dependencia transitiva. Fíjense que esto es una dependencia transitiva. Tenemos un DNI de un alumno, el nombre, el apellido y el código de provincia. ¿Sí? Entonces, yo a partir del DNI puedo saber el nombre de esa persona, puedo saber el apellido, puedo saber el código de la provincia y también puedo saber la provincia, ¿sí? Pero a la vez, con el código de provincia yo puedo obtener la provincia. Provincia depende del código de provincia, también depende del DNI, ¿sí? Porque yo ¿a qué me refiero con que depende? Yo a partir del DNI, ¿puedo saber en qué provincia vive una persona? Sí, pero también puedo saberlo a partir del código de provincia. Entonces, este dato depende transitivamente de DNI, ¿sí? Porque depende de este, y como este depende de este depende de este. Entonces, tengo que determinar cuál es la dependencia transitiva y eliminarla. Fíjense que acá yo aislé esta tabla de alumnos, me quedó con DNI, nombre, apellido y código de provincia, y por otro lado la tabla código de provincia y provincia. ¿Sí? Bueno, ejemplo de una tabla sin normalizar. Fíjense que acá tenemos, bueno, estos datos son sacados de internet. Juan Palomo, la empresa para la que trabaja es Futbolistas SL, la dirección de la empresa es Mayor 34 Villaconejos, equipo 1 Real Madrid, el contacto de ese equipo es Valdano, equipo 2 Barça, el contacto del equipo 2 es Russell. Después tenemos estos datos, ¿sí?
Arguiñao, Los Cracks, Luna, bueno, todos estos datos. Luego de aplicar la primera forma normal, fíjense que yo tenía equipo 1, contacto 1, esos eran datos que no eran atómicos, ¿sí? O sea, yo tenía más de un equipo y más de un contacto por persona. Entonces, ¿qué hago? Lo desglosé, ¿sí? Tengo, fíjense que acá repito, el agente, pongo el nombre, la empresa, de la dirección, y desgloso equipo y contacto. Luego de aplicar la segunda forma normal, fíjense que nos queda acá la tabla, el agente, el nombre, la empresa y la dirección de la empresa, y tenemos el código con el agente, ¿sí? Y tenemos el equipo al que pertenece y el contacto. ¿Estamos? Entonces hacemos que los atributos dependan de la clave primaria en forma completa. Pero vamos a ver acá, porque acá ya empezamos a vislumbrar, por ejemplo, que Valdano no depende no depende de Real Madrid, sino que depende de la gente, no depende de la clave primaria compuesta, sino que depende de parte de la clave. ¿Estamos? Entonces eso lo vamos a aislar. Fíjense que queda, luego de aplicar la tercera forma normal, acá tenemos el agente, el nombre de la empresa, por otro lado tenemos la tabla empresa con la dirección, y tenemos los contactos. ¿Sí? Esto es luego de aplicar la tercera forma normal. Esto paso rápido, ¿por qué? Porque lo vamos a ver con los ejemplos como lo fuimos desglosando hoy. ¿Quién dependía? ¿Cuándo se formaba una clave primaria? ¿Cuándo no se formaba esa clave primaria? Entonces les muestra que de una tabla inicial, que era una sola, se forman 5 tablas, ¿sí? Donde tenemos los agentes, donde tenemos los agentes, los contactos, los equipos, las empresas, y esta es la tabla que hace la relación. El agente con el equipo y el contacto. ¿Sí? Esta sería una relación de 3. Agentes, equipos y contactos. ¿Sí? Y a su vez, acá tendría una relación de empresa con los agentes. Bueno, ya es tarde, no los quiero seguir entreteniendo. Les pido, si quieren que vayan viendo, esto es lo que ya habíamos visto, para ejemplos. ¿Se entendió más o menos el ejercicio de normalización? Sí, profe, por mi Sí, parte, profe, se entendió. Buenísimo, buenísimo. Quiero ver si acá hay una parte de vuelos. Vamos a hacer. La clase que viene vamos a analizar esto, ¿sí? El ejercicio 6. Si alguien lo quiere ir mirando, yo ya me lo anoto, vamos a trabajar sobre eso. Se los voy a subir resuelto y les voy a subir el enunciado de la farmacia resuelto. Entonces esperen que ya me lo anoto porque me tengo que anotar todo. Entonces el de la farmacia. Y vuelos a hacer. Bueno, ¿sí? Es probable que la clase que viene les pida a ustedes que hagan el ejercicio de vuelos y que lo suban, ¿sí? Lo vamos a ir trabajando igual, no quiere decir que a partir de esto sean expertos, pero ya la clase que viene cerramos este tema, ¿sí? Bueno, acá dejo de compartir. Bueno, acuérdense de ir poniendo los presentes y en un ratito les subo la clase, chicos. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, nos vemos la semana que viene. Feliz día de estudiante el martes. gracias, Saludos. profe. Gracias, Chao, chao. profe. La semana que viene.